Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al consultor político Alejandro Zavala. Él tiene una larga trayectoria en estos temas, en asesorar, en mirar, analizar y evaluar lo que pasa en el sector político de Ecuador y América Latina. Alejandro, estamos un año luego de la primera vuelta electoral, un año básicamente luego de las elecciones que vivimos como elecciones generales, pero también un año antes de unas nuevas elecciones que son para dignidades seccionales. ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Hay lecciones aprendidas? ¿Hay proyecciones a futuro? ¿Cómo mirar la situación política del país cuando estamos saliendo además del tema de la pandemia? Muchísimas gracias por la invitación, querida Claudia. Un abrazo grande para ti, un saludo para toda tu audiencia. Bueno, yo quisiera señalar la teoría de las 3 P's del profesor Moisés Naim, que describe perfecto el escenario que estamos viviendo no solo en el Ecuador, sino en bastantes partes de Latinoamérica. Las 3 P's quieren decir populismo, posverdad y polarización. Y eso creo que estamos viviendo demasiado, en muchos casos un populismo exagerado, un populismo clientelar en muchísimos casos. Vemos que hay casos de gobiernos locales en el Ecuador que en teoría deberían tener mala imagen, pero apelando al populismo, recomponen su imagen repartiendo kits de alimentos, repartiendo cosas que no son cambios estructurales, pero que le ayudan a mantener una imagen a ciertos gobiernos locales. La posverdad ni hablar, o sea, estamos viviendo una época de noticias falsas, de una agresividad tremenda vía redes sociales, de granjas de bots, de granjas de trolls, que exacerban el ambiente, que polarizan al electorado y la polarización. O sea, estamos viviendo la época de los ismos, del correísmo, del anticorreísmo y este tipo de cosas que nos han vuelto como dicen los argentinos, a tener una verdadera grieta, a estar divididos, polarizados, atacándonos mutuamente todo el tiempo, y creo que ese escenario no ha contribuido en nada. Más bien ha sugerido muchísimos bloqueos, por ejemplo, lo que sucede con la Asamblea Nacional. Fíjate tú que en la Asamblea yo creería que hubo 2 partes. La primera en la época de Rafael Correa, donde era una asamblea absolutamente sumisa, dicho por ellos mismos, ¿no? Que era una asamblea sumisa, una asamblea que el pueblo mismo con su sabiduría popular les calificó de alzamanos, porque realmente lo único que hacían era aprobar los proyectos que venían del Ejecutivo y no tenían una iniciativa legislativa. Pero después pasamos una época como la de Moreno, en donde se cometió un error gravísimo, que fue el reparto de prebendas, repartición de hospitales, de Agencia Nacional de Tránsito a los asambleístas para conseguir los votos. Y eso ha significado que en este momento la asamblea sea tremendamente impopular. ¿Por qué razón? Porque lo único que hace es bloquear al Ejecutivo, bloquear las iniciativas del Ejecutivo, esperando que les repartan algo, ha habido testimonios de los mismos miembros del Ejecutivo en donde dicen que les van y les piden direcciones del MIES, direcciones de salud, etcétera. Todo esto, analizas las 3 P's, populismo, posverdad y polarización, con muy buenos argumentos. Ahora, no es mal de Ecuador, vemos lo que está pasando en toda la región e incluso lo que está pasando en países como Canadá, la propia Europa. Es decir, hay una serie de problemas. ¿Cuánto de estos son responsables las redes sociales y la nueva forma en que las personas nos nutrimos de información? Porque ahí hablas de granjas de bots, hablas de trolls, hablas de una serie de elementos, pero es lo que todos tenemos en nuestras manos. O sea, miramos el celular, miramos el WhatsApp, miramos las redes, y cómo enseñar a la población a que aprenda a determinar qué es verdad, qué no es verdad, qué es una calumnia, para poder dar un siguiente paso hacia una real democracia en donde todos podamos averiguar, investigar, indagar.
Bueno, yo, como en principio, como comunicador que soy, yo no satanizo jamás ninguna herramienta, porque todas las herramientas son válidas, todo depende del uso que le des. Acuérdate que antes decían que la televisión iba a acabar con la juventud, que la radio en su tiempo también iba a hacer lo propio, y no pasó absolutamente nada. Es la utilización que le das. Pero lo que sí es verdad y lo que sí es tremendo es que yo te puedo contar que yo participé en una investigación académica hace unos años cuando fue la segunda vuelta entre Macri y Fernández en Argentina, y lo que se vio es una cosa súper preocupante. Es que una de las conclusiones fue que en las redes sociales no hay diálogo, no hay conversación, hay nodos de comunicación como por ejemplo Fernández o Cristina Kirchner, en el otro lado Macri o Larreta, que no conversan entre sí, sino que uno a las redes sociales no va a buscar diálogo, no va a buscar conversación, va a buscar reafirmar la propia verdad que uno ya cree, y eso es tremendo, porque lo único que hace es seguir a las personas que uno piensa que están diciendo la verdad y atacar con violencia al que piensa uno que no está diciendo lo que uno cree. Durante ese escenario es muy complejo el diálogo, y justamente lo que ha pasado en la política es que cada vez el diálogo existe menos, existe el ataque, existe el bloqueo, existe los diálogos de oídos sordos, y eso ha bajado notablemente la calidad de la democracia. Ya los debates son, si uno toma por ejemplo la asamblea actual, los debates son vergonzosos, tienen una calidad pero bajísima. Hemos oído verdaderas sandeces, ridiculeces de nuestros representantes, y esto es fruto evidentemente de esta polarización, de esta exacerbación de que ha permeado las redes sociales evidentemente, y que desde los representantes para abajo al pueblo nos ha significado que ahora estemos en una situación muy compleja de no analizar realmente ya no importa si es que son noticias falsas, no importa si es que no tienen fuente, no importa de dónde salen, lo importante es que digan lo que yo quiero oír, y eso lo que ha redundado es en una baja de la calidad de la democracia tremenda. Una baja de calidad en el diálogo, en la confrontación, en el debate. No hay debate como Alejandro señala, sino hay dos personas o dos sectores que se insultan y se agreden. Ahora, también habla del tema de la polarización y el tema de los ismos. Yo considero, si se dejara de mencionar tanto al expresidente Correa, dejaríamos de tenerlo vivo, pero no hay entrevista política que no lo mencione. Entonces, le seguimos dando aire y le seguimos dando elementos para quienes siguen a favor de él, sigan defendiéndole, apoyándole, recordando cosas, pero al mismo tiempo, cuando hablabas del tema populista y haciendo referencia a los gobiernos locales que regalan comida, la situación económica es gravísima, y volvemos al tema de pan y circo. Nos regalan comida y nos dan circo en las redes. ¿Por qué seguimos con ese tema? Yo lo que creo es que hemos llegado a un punto en que el diálogo ya es imposible. Esto parece bastante como las parejas de que tienen muchísimos años y que ya no conversan siquiera, ya van a tener una comida o algo y no se les ve ni siquiera conversar. A ese rato hemos llegado a un nivel de polarización muy fuerte, y yo ahí podría hacer una puntualización. Es verdad que muchísimas de las cosas que estamos viviendo ahora tienen responsabilidad en gobiernos pasados, es evidente, no se puede desconocer. La situación económica, la situación de la seguridad, la situación del populismo tiene raíces en los gobiernos pasados, pero normalmente a la gente que uno le pone en el gobierno es porque uno supone que ya sabe eso, eso es de perogrullo, de cajón, ya tienen conocimiento de todos los problemas y vienen a dar soluciones. Entonces, cuando en lugar de dar soluciones uno empieza a poner pretextos, eso dura un tiempo, tiene un plazo finito, y el momento en que uno ve que no se están logrando las soluciones, es evidentemente que la reputación y la popularidad de los personas que están en el gobierno van a caer, y eso es lo que ha sucedido. Suena mucho ya a pretexto. Un tiempo la gente entiende, la gente comprende, pero ya después de un tiempo dice, oye, ¿para qué te elegí si tú dijiste que ibas a arreglar esto rápidamente? Entonces, es muy importante que sí se nombren los antecedentes, menos a las personas, y sí los antecedentes. O sea, todos sabemos que la situación de la seguridad tuvo responsabilidad en ciertas provincias del Ecuador, en donde realmente se abrieron autopistas para que pase el narcotráfico. Todos sabemos de eso, todos estamos conscientes de eso, pero seguir culpando a eso y no tomar acciones al respecto redunda en que tengamos una crisis de seguridad muy fuerte y que la gente no tenga confianza en el gobierno. Y eso es lo peor que le puede pasar. Cuando
un gobierno, cuando uno no siente que el gobierno está ahí para protegerle, que es una de las cosas más importantes, para darle salud y que tengan medicamentos los hospitales, para darle educación y que las escuelas estén acorde como deberían estar, entonces es muy grave. Realmente son las macrometas que un mínimo gobierno debe dar como resultado. Yo el otro día leía las encuestas de Nayib Bukele, por ejemplo, y le calificaban con el 86%. Podemos discutir de su estilo autoritario y medio populista, podemos discutir, pero la gente le calificaba con el 86% porque le había solucionado las 4 cosas que eran sus problemas, que eran seguridad, salud, educación y empleo. Entonces, evidentemente que esas macrometas que tiene un gobierno son las que la gente le preocupa y son las que la gente reclama y quiere que le solucionen lo más rápido posible. Y ahí es donde tienen una tierra muy fértil también los populistas. Ahora, ¿cómo lograr transparentar información? Es decir, yo asumo un gobierno y estas son las cifras reales con las que estoy asumiendo, estos son los déficits de los problemas en seguridad, el pan, techo y empleo que lo promocionaba Febres Cordero en los años 80 y que siguen siendo las necesidades básicas del país, pan, techo, empleo y seguridad, hay que agregar este momento. Entonces, ¿cómo lograr ese diálogo cuando un gobierno asume, un alcalde asume? Es decir, esta es la ciudad que yo recibo y me va a tomar tanto tiempo, tantos meses, tantos años arreglar, porque no es que no tiene una varita mágica porque gana una elección y lo arregla. ¿Por qué no se transparenta y se siguen generando falsas expectativas? Lo que este gobierno ha cumplido es la vacunación. Incluso se habla de que somos de los más exitosos en el mundo. ¿Por qué no generar las mismas brigadas, por ejemplo, para cerrar brechas educativas, que los estudiantes universitarios enseñen a los niños del Ecuador y vayamos cerrando la brecha que generó la propia pandemia? Claudia, yo te voy a decir ahí que nosotros los consultores políticos también tenemos algún nivel de responsabilidad, porque normalmente algunos de mis colegas piensan que cuando alguien recién se posesiona como autoridad, sea a nivel nacional o a nivel cantonal, lo que trata de inyectarle, debería tratar de inyectarles de optimismo y darle una luz de esperanza a la gente, en lugar de decirle la verdad. Porque lo que la gente debería esperar es que le digan la verdad y solamente la verdad y no le vendan promesas. Hay que entender claramente que a los políticos les cuesta pasar muchísimo de la comunicación de campaña a la comunicación de gobierno, les cuesta un montón. Yo decía el otro día, la comunicación de campaña es una comunicación de promesas, la comunicación de gobierno es una comunicación de certezas. Y entonces esas cosas, esas certezas, tiene uno que también saberlas comunicar, utilizar las herramientas adecuadas para que no caiga en saco roto y para que no caiga en especulación. Si no, aquí están las cifras, o sea, dar datos objetivos. Mira, la comunicación de riesgo y la comunicación de crisis que hemos pasado con el tema de la pandemia ha sepultado a los políticos y de paso se ha llevado a organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, justamente por eso, porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra, son confusos y entonces ahí la gente ya empieza a dudar y empieza a buscar otras formas de información que ahora todos las tenemos a la mano y que ya no importa si sean ciertas o no sean ciertas, sino que como el faro que debería ser la comunicación del gobierno, el lugar seguro de donde yo voy a buscar las noticias, no me está dando una adecuada comunicación, no me está diciendo la verdad, entonces yo voy y busco por otro lado, tomo un atajo y normalmente esos atajos suelen degenerar en creerse noticias falsas, en creerse campañas organizadas, orquestadas incluso desde fuera del país y tener estas granjas de trolls y estas granjas de bots que lo único que hacen es daño y polarizar más el ambiente y crispar a la población hasta un punto en donde solo el insulto y solo la diatriba existen. Ahora, Alejandro hablaba del tema asamblea, del poco prestigio y poca credibilidad que tiene. ¿Cómo podrían rearmar esto? Sabemos que los asambleístas tienen algunos problemas internos. Hemos visto discursos que demuestran también una falta de conocimiento en diferentes temáticas del país. ¿Cómo retomar y convertirse en lo que el país quiere? Además, todos son electos por el pueblo. O sea, fueron electos en una papeleta de votación general, pero también no está bien que los partidos digan, les pusimos porque pensamos que no van a llegar. Hay algunos comentarios que uno escucha, el señor o la señora ganaron, entraron en la lista porque no teníamos y no pensamos jamás que puedan llegar a tener una curul. ¿Cómo volver a dar contenido al primer poder del Estado, que es el poder legislativo? Yo creería que la génesis de este problema, de este bloqueo que tiene la Asamblea, tiene que ver con el acuerdo que se rompió cuando Guillermo Lasso estaba por asumir la presidencia, que fue el acuerdo con Jaime Nebot y con Rafael Correa, que fue público. Yo no estoy contando nada nuevo, ni nada que no sea público para la nación. Desde ese momento, desde el momento en que se rompe ese acuerdo,
La bancada de UNES lo único que ha buscado es una ruta de impunidad, a través de tratar de buscar una comisión de la verdad, a través de lo que está sucediendo ahora con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para elegir autoridades de control, etcétera. Todo esto tiene una agenda que es para buscar la forma de salvar judicialmente a sus líderes que están prófugos o condenados. Entonces, el problema cuando se rompió el acuerdo es que UNES arrastró al Partido Social Cristiano a esa agenda, que ahora son aliados públicamente, también yo no estoy descubriendo nada, son aliados públicamente en todo, y a la ala más fuerte de Pachacuti, al ala, digamos, de que responde a Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE, que también Lazo quemó el puente con él al haberle tildado de un hombre violento y etcétera. Entonces, de estos tres, segmentos de la asamblea, que son mayoritarios además, porque el bloque más grande de la asamblea es el de UNES, que tiene 47 asambleístas, más el Partido Social Cristiano, más la gente de Pachacuti que se está uniendo, han puesto otra vez, ya en diciembre hubo una situación muy seria con el tema Pandora Papers y la ley tributaria, ya en diciembre pasó eso, se salvó el gobierno, lo logró, no sé de qué manera, habrá suspicacias de ver cómo fue lo de la votación en el tema de la ley tributaria y lo de Pandora Papers, pero ahora en enero, febrero, marzo, están retomando toda esta agenda y ya se anuncian movilizaciones, parece que se van a calentar las calles y va a ser complicado lo que está viviendo la asamblea con el tema de los juicios políticos. Entonces, mientras esa mayoría, digamos, que se ha conformado entre UNES, Partido Social Cristiano, y el ala más radical de Pachacuti, no cambie esta agenda que tienen de desestabilización y de ruta de impunidad, yo creo que la asamblea no nos va a dar ninguna buenas noticias en estos meses. El gobierno y el ejecutivo, ¿cómo debería actuar, Alejandro? Además, es un país colapsado, vemos lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana, este quinto poder del Estado, vemos lo que pasa en la asamblea. ¿Cómo debe actuar el gobierno para desbloquear una serie de temas? O sea, por una parte vimos esta semana, estos días, que no pasó la ley de repetición, que es nuevamente apunta a generar mayor impunidad. Y de pronto pasa entre gallos de medianoche porque todo esto está cobijado o tapado por la aceptación o no del aborto a las X número de semanas. Y eso es lo que copa los medios. Y lo otro que es muy, muy grave para garantizar impunidad pasa sin que se comente tanto. Entonces, ¿cómo actuar como gobierno nacional? Además, tomando en cuenta que estamos en año preelectoral para alcaldías, ¿cómo debería actuar para lograr desbloquear y poder avanzar en sus proyectos? Que además son proyectos de país. Si a un gobierno le va bien o mal al país. Bueno, yo creería que el gobierno tiene dos caminos y solamente dos. El primero es invertir la lógica con la que ha estado trabajando de ir y lanzarles prácticamente las leyes a la asamblea y ustedes ahí verán si me aprueban o no me aprueban y buscar los votos. Entonces, esto no le ha dado resultado en nada, más bien ha tenido muchísimas confrontaciones, muchísimos pedidos de prebendas, muchísimos problemas de corrupción ahí adentro, no le ha resultado. Entonces, ¿cómo invierte la lógica? En lugar de llevar un proyecto de ley que sale puramente del Ejecutivo, que sale firmado de la Secretaría de la Jurídica de la Presidencia de la República a la Asamblea, tiene que mandarle las leyes a la gente. Entonces, tiene que, por ejemplo, la ley laboral, hablar con los sindicatos, hablar con las centrales de trabajadores, hablar con los empresarios y así hacerle fuerte al proyecto de ley. Evidentemente escuchando a la gente, no mejorando el proyecto de ley, tomando las cosas buenas que esté opinando la gente y cuando ya le vea con fuerza, con todos los gremios apoyándole, ahí recién mandar a la asamblea. ¿Por qué razón? Porque el político siempre es político y si es que empieza a ver que recibe una presión fuerte de la sociedad, entonces va a responder a los intereses de la sociedad. Si usted le manda un proyecto de ley, al político no le importa nada porque la gente no está enterada siquiera del proyecto de ley, pero si es que ya viene con fuerza, otra forma va a ser actuar. Y la segunda opción que tiene el gobierno es que cuando la democracia representativa no funciona, la democracia tiene dos vías para expresarse. La representativa, que es a través de los representantes, por eso se llama representativa, que elegimos nosotros, en este caso los asambleístas. Pero si es que esta está bloqueada, si es que esta no existe ningún otro camino, puede ir a la democracia directa, que en este caso podría ser una consulta popular. Arriesgada, evidentemente que es arriesgada, pero pongo un ejemplo. En este momento estamos viendo que el tema de la justicia es terrible para el Ecuador. Vemos que a los criminales los jueces les liberan, vemos que hay fiscales que son corruptos, vemos que no funciona el sistema judicial. Entonces, ¿cómo usted cree que si es que el presidente no hace una pregunta para que la justicia cambie, para cambiar toda esta
maraña de justicia que tenemos, ¿cómo creen que la gente no le va a apoyar? Es arriesgado, sí, porque muchas veces en la historia de Latinoamérica, no solo del Ecuador, las consultas populares se vuelven plebiscitarias, o sea, aprueba o no al gobierno o al presidente de turno. Pero yo creo que con las preguntas adecuadas en este clamor, en esta desesperación que estamos con la gente, también puede ser para estudiar un tema de consulta popular. Esas dos vías le veo yo que son las únicas que tiene el gobierno, porque no va a lograr conversar con UNES, porque no va a lograr conversar con el Partido Social Cristiano, porque no va a lograr conversar con Leonidas Issa, porque esto ya se ha vuelto un tema personal, ya no es un tema de país, son odios personales. Entonces, cuando ya se lleva a ese nivel personal, ya las discusiones políticas no existen, el debate ya no existe. Estamos en una época de odios y de revanchismo político que yo no le veo salida de ninguna otra manera. Vamos a mirar qué ocurre. Es muy importante lo que señala el presidente de la Asamblea, que si no dan oídos, tiene que ir a la democracia directa, que es ir a través de las urnas, que es un riesgo indudablemente, pero habrá que ver alternativas o ver cómo se generan puentes, acuerdos mínimos para beneficiar al país. Queremos agradecer muchísimo a Alejandro Zavala su presencia aquí en Enfoques. El análisis de él nos da muchos temas para analizar, desde las 3 P's del populismo, todo lo que tiene que ver con la posverdad y con la polarización, así como sus comentarios frente a este bloqueo que existe entre Asamblea y Ejecutivo que no beneficia al país. El ver cómo se logra desbloquear esto para poder avanzar con proyectos, con respuestas y con generar lo que el país más necesita en este momento, empleo y seguridad. Nuevamente, gracias a Alejandro Zavala, analista político, consultor político que ha estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos con ustedes en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.